Anima mea Dominum, et exultavi spiritus meus, in Deo salutari meum, quia respexit humilitate ancille sui, et in mezzo beatam medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna prepotens est, et sanctum nomen Deum, et misericordia eius apogenie in timentibus eum, fecit potentia in flagellibus suum, dispersit superbus ventriculis sui. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado fue la fiesta de la visitación de Nuestra Señora y terminé la homilía con esta frase: son tan admirables y tan llenas de sentido las palabras del Magnificat que encierran un conjunto maravilloso de alabanzas, de agradecimiento y de virtudes tan prácticas que no es posible pasarlas de largo, sino detenernos a saborear sus dulzuras y estudiar sus enseñanzas. Y como eso nos hubiese llevado mucho tiempo el domingo pasado, lo hemos dejado para meditarlo tranquilamente el día de hoy. Comencemos pues con esta meditación sobre el Magnificat. Esa oración responde a una explosión de júbilo en Dios. Explosión de júbilo incubada desde que se había realizado el misterio de la encarnación en el seno purísimo de la Virgen Inmaculada. Ese himno de María no es ni una respuesta a Isabel, ni propiamente una plegaria a Dios. Es una elevación, un éxtasis y también una profecía. Si lo consideramos bien, se ven en él tres partes bien marcadas. La primera es una alabanza de María a Dios por la elección que hizo de ella, los versículos 46 a 50. Luego, la segunda parte, un reconocimiento de la providencia de Dios en el gobierno del mundo. Y la tercera parte, con esta obra se cumplen las promesas hechas a los padres. La primera parte, entonces, alabanza que María hace a Dios por la elección que hizo de ella. Y comienza: mi alma magnifica al Señor. Magnificat anima mea Dominum. Les decía, es una explosión de júbilo. Mi alma magnifica al Señor. Engrandecimiento de Dios. El alma de María engrandece a Dios. Dios se engrandece en el alma de María. Y eso constituye el fin del hombre: alabar y engrandecer al Señor. Obligación dulcísima, ciertamente, pero obligación al fin y al cabo. Dios todo lo ha creado para su gloria, pero la gloria propiamente solo se la puede dar aquí en la tierra el hombre. En el cielo, los ángeles y también los bienaventurados a medida que fueron llegando al cielo. Pero aquí en la tierra, la única criatura capaz de cumplir con ese fin es el hombre. Ese es nuestro oficio: recoger todas esas notas de bondad, de sabiduría, de poder, de hermosura, de caridad que Dios ha ido depositando en las criaturas, y con todo eso formar un himno de gratitud que debemos elevar hacia Dios.
Y son las primeras palabras de María Santísima al recoger las alabanzas y las grandezas que Santa Isabel le dice. Y ella las recoge y las dirige a Dios. A Él solo la gloria y el honor. Qué hermoso comienzo tiene este magnífico cántico. María Santísima engrandece al Señor con toda su alma, con todo su corazón. Solo ella es la que nunca, ni siquiera un momento, un instante, dejó de engrandecer a Dios. Siempre, sin cesar, fue creciendo y aumentando a Dios en su purísima alma. Siempre engrandeciendo a Dios. Y por eso dice en presente, mi alma magnifica. No dice engrandeció, engrandecerá. No, engrandece. Ahora, siempre. Siempre engrandecerá a Dios mi alma. Esa es la ocupación perpetua de Nuestra Señora. Su oficio principal. Como si no tuviese ningún otro. Sigue el Magnificat y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Los dos sujetos, alma y espíritu, del primer versículo y de este, vienen a ser sinónimos, usados solo por razón de variación literaria. Por lo tanto, es María Santísima la que alaba y la que exulta profundamente a Dios. La que alaba y exulta a Dios y la que se exulta en Dios. Ella se alegra y se goza, mejor aún, se encuentra como inundada de un gozo infinito. ¿Y de qué se goza? Y es un gozo íntimo, espiritual, que tiene por objeto al mismo Dios. Se goza y se alegra en Dios, en la posesión plena y perfecta de Dios. Santa Isabel le había recordado sus grandes gracias, sus grandes privilegios, y aunque fuesen suficiente motivo para alegrarse y gozarse, no obstante parece que no repara en esos dones, en esas gracias, sino que se dirige al autor de esos dones y de esas gracias. Vaya que tenía motivo suficiente para alegrarse en la maternidad divina. Se puede gozar por toda la eternidad en la maternidad divina. Y no, su gozo es indómino, en el Señor. Ella se alegra en Dios. Pero reparemos que no dice solo que su gozo está en Dios, sino en Dios Salvador. Ese es el gozo de María, en Dios mi Salvador. Dios Salvador es una fórmula bíblica, nunca como aquí cobra esa expresión el sentido mesiánico más profundo. Ese Dios Salvador es el Dios que ella lleva en su vientre y que se llamará Jesús, es decir, Dios salva. Y ella se goza y alaba a Dios su Salvador. Y esa es la raíz, el fundamento de la alegría espiritual, del gozo eterno que esperamos porque Él es nuestro Salvador. Pensemos también que el gozo de María Santísima no fue en sí misma, sino solo en Dios. Es decir, nada de gozo egoísta. Nada de gozo que busca su comodidad, su complacencia, sino gozo de amor que se alegra de amar y ver amado el objeto de su amor, aunque por ese amor tenga que sufrir y padecer. María miraba en sí misma y allí veía a Jesús, en sus entrañas purísimas, y esa vista le causaba gozo en Dios. Y continúa, cuya respexit humilitatem ancile sue, porque ha mirado la humildad de su esclava. María atribuye esa obra a la pura bondad de Dios. Pura bondad de Dios que miró su humildad, que miró la humildad de su esclava.
Y humildad viene de humus, de tierra, que contempló, miró la bajeza de su esclava. Fue pura elección de Dios, que no escogió para madre del Mesías a una reina, sino a una esclava desconocida. Y es admirable la lección práctica de humildad que aquí nos da la Santísima Virgen. Acaba de ser saludada por el ángel hace unos días de parte de Dios, acaba de ser alabada por la dignidad a la cual fue elevada de Madre de Dios por Isabel, y ella, empeñándose en abismarse en lo profundo de su humildad, reconoce que no es más que una simple esclava del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Con esto nos dice que todo lo que hay en ella es de Dios, que todo procede del hecho de que Dios la ha mirado. Y mirado, en el lenguaje bíblico, significa mirar con buenos ojos, significa amar, porque ha amado a su esclava. Y así todo procede de esa mirada de amor de Dios hacia ella. De lo contrario, no hubiera pasado de ser una de tantas hijas de Eva. Consideremos entonces cómo la Santísima Virgen nos enseña que el fundamento de todos los bienes del Señor y de todas las gracias que de Él recibimos es la humildad. Y así dice que por eso alaba al Señor y que por eso se regocija en su Salvador, porque ha mirado la bajeza, la pequeñez, la humildad de su esclava. Y he aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Pero por esa mirada de elección de Dios justamente, desde ahora, es decir, de ahora en adelante, después de estos momentos, la van a llamar bienaventurada todas las generaciones. Y esto es una confirmación de lo anterior. El humilde enamora al corazón de Dios. Y Dios no repara en medios para levantarle y ensalzarle. Porque ha mirado la bajeza de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. El ángel la había llamado bienaventurada, Isabel acaba de llamarla bienaventurada por ser la madre de Dios. Y ella dice, no, todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha considerado, ha mirado con amor la bajeza, la humildad de su esclava. Cuánto ha ensalzado y sublimado Dios a María Santísima. Y sin embargo, ¿quién más humilde que ella? Pues por eso la llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Ella se humilla y Dios la ensalza. Contemplemos esa porfía santísima. Un combate, una lucha entre Dios y Nuestra Señora. Cuanto más Dios la dignifica, tanto más se humilla. Cuanto más se humilla, tanto más Dios la eleva. Si María no se hubiese hecho esclava, no sería ahora reina y señora, ni madre del mismo Dios. Lo dicen ya los santos padres, antes de que el Verbo se encarnase en sus entrañas purísimas, ella ya lo había concebido en su espíritu. ¿Y por qué lo había concebido en su espíritu? Por su humildad. En Israel, la madre se llama dichosa con el nacimiento de un niño. Pero aquí no es el motivo de regocijo familiar. Es la universalidad de las generaciones. Es la eterna bendición de la madre del Mesías. Y esa afirmación parecería entonces una hipérbole oriental si no hubiese sido una profecía cumplida ya desde hace 20 siglos. Esas palabras encierran una profecía. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y así vemos cómo generación tras generación van llamando bienaventurada a Nuestra Señora.
habla de un futuro que debía ella desconocer. Y no obstante, con toda seguridad, afirma que así será. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Quién sino el Espíritu Santo, su esposo purísimo, pudo haber puesto en boca de Nuestra Señora esa frase? Es una profecía. Qué dulcísimo entonces es para nosotros ver el exacto cumplimiento de esas palabras. Reunamos todos los títulos de María, todos sus santuarios, todos sus templos. ¿Conocemos alguna iglesia que no tenga una o varios altares, una imagen dedicada a Nuestra Señora? ¿Hay población grande o pequeña que no posea su Virgen, como se dice, y le celebre su fiesta con alegría, con esplendor? En España solamente hay más de 3.000 títulos marianos. Solamente en España. Y contemplemos aquí, en nuestro país, cuántos títulos, cuántos santuarios, cuántas ciudades llevan títulos de Nuestra Señora. Subamos al cielo y miremos a todos los santos, reconociendo la santidad de María. A todos los ángeles que juntamente con los hombres no cesan de llamarla bienaventurada. Qué espléndida confirmación de esa profecía. Porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Y todo eso es debido a que hizo en ella maravillas, cosas grandes, el único que puede hacerlas. Lo hizo el poderoso. Esa obra solo podía ser obra de la omnipotencia de Dios, cuyo nombre es Santo, dice Nuestra Señora. En los semitas, el nombre está por la persona. El nombre se toma por la persona. Es pues la obra de la santidad de Dios, cuyo nombre es Santo. Qué mal entendemos nosotros la humildad. Creemos que consiste en decir al exterior palabras en contra nuestra, en no reconocer lo bueno que hacemos o que tenemos, en no ver las gracias que el Señor nos concede. Y nada de eso es la humildad. Escuchemos a María Inmaculada: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso. Ha hecho en mí grandes cosas. Y no obstante, eso es humildad. No olvidemos que humildad es verdad y sencillez. Reconocer lo bueno que haya en nosotros, pero no para alabarnos por ello. Comprender la obra de Dios tan grande, tan inmensa, pero que eso nos sirva para alabarlo a Él aún más, para corresponderle mejor, para amarle con mayor fervor, con mayor entusiasmo cada día, para amarlo como consecuencia natural de nuestro agradecimiento. ¿Y a qué cosa se refería la Santísima Virgen al decir que había hecho grandes cosas el que es todopoderoso? ¿En qué pensaría cuando decía esas palabras? Y recorramos, como ella recorrería, los favores, los dones que del Señor había recibido. Su predestinación desde toda la eternidad. El privilegio inefable de su concepción inmaculada, con todas las gracias inherentes a ese misterio. Todas las maravillas que en su corazón quiso Dios ir acumulando. Y recordaría el saludo del ángel, el misterio de la encarnación del Verbo. Hasta allí. Y en su visión profética, como ya lo hemos visto, la llamarán bienaventurada todas las generaciones, todos los otros privilegios, todas las otras prerrogativas, consecuencias de su maternidad divina. Y entonces, al ver todo ese conjunto de cosas,
saltaría a su vista el milagro de los milagros. Ella, criatura, esclava del Señor, fuese al mismo tiempo madre suya. Y como para eso fue necesario hacer algo muy grande y desconocido, tanto en el cielo como en la tierra, otra prerrogativa más, la virginidad fecunda, la maternidad virginal. Y por eso, extasiada, al ver el cúmulo de gracias, de dones, de prerrogativas, penetrando en el valor, en el significado de cada una de ellas, con gran fervor exclama: ha hecho en mí grandes cosas el que es todopoderoso. Y todo lo atribuye al poder de Dios, al Todopoderoso, la santidad de Dios, su santo nombre. Y Dios, con su santidad, con su bondad, con su misericordia divina, determinó hacer todo eso. Y todo con su poder infinito de Dios. Determinó hacerlo y lo hizo. Y Nuestra Señora se regocija, exulta en eso. Y continúa su oración: su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. El pensamiento progresa en el alma de Nuestra Señora, haciendo ver que todo ese poder es ejercido por efecto de la misericordia de Dios. La misericordia divina pone a su servicio la omnipotencia divina. Y ninguna obra era de mayor misericordia que la obra de la redención. Detalle delicadísimo de la humildad de Nuestra Señora. María Inmaculada se goza en extender esa misericordia del Señor, la que tuvo para con ella, a todos los demás. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre todos los que le temen. Cuando ha hecho todas las cosas grandes que ha hecho en el alma de Nuestra Señora, las hará con todos los que le temen. Nada de querer ser la única. Se complace en publicar la participación que todos pueden tener en esa bondad de Dios. La verdadera humildad no es exclusivista, ni ambiciosa, ni menos envidiosa del bien ajeno. Pero se añade que esa obra de misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación, es precisamente sobre los que le temen. No se refiere al temor servil, sino al temor reverencial, al temor filial de los buenos hijos. Es aquel temor santo de Dios, de quien dice la Sagrada Escritura que es el principio de la sabiduría y por lo mismo el comienzo de la santidad y el fundamento del amor. Y con esto termina la primera parte de la oración de María, como decíamos el domingo pasado, del cántico de Nuestra Señora, y comienza la segunda parte, que es un reconocimiento de la providencia de Dios en el gobierno del mundo. Este segundo grupo de ideas lo constituyen los versículos 51 a 53, 3 versículos, y se celebra la providencia divina con 3 imágenes. La primera: desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Desplegó el poder de su brazo. Dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. La primera imagen hace ver cómo Dios utiliza su poder, y es una forma antropológica de hacerlo. El brazo de Dios desplegó el poder de su brazo. Evidentemente que Dios no tiene brazo, entonces Nuestra Señora recurre a una imagen, como que pone una morfología en Dios, para dispersar a los que se engríen en los pensamientos de su corazón. Estos enemigos que así se ensoberbecen no son los enemigos de Israel, pueblo de Dios, ni los paganos.
son personalmente los sabios que se guían por la sabiduría de este mundo. Son aquellos a quienes les falta aquella sabiduría que viene de Dios. A estos no se los considera como un cuerpo de ejército, sino idealmente reunidos, coincidiendo ¿en qué? Es un ejército. ¿Y en qué coinciden esos soldados? Y sobre todo sus generales, en la necedad, en el orgullo de la vida. Y frente a esa sabiduría mundana, Dios realiza sus obras con la suya, divina, totalmente opuesta. Y tal es el caso de María. A una virgen la hace madre milagrosamente. A una esclava, madre del Mesías. Aquí ensalza pues la Santísima Virgen el poder de Dios que se manifiesta especialmente en algunas de sus obras. Todas, sabemos, son fruto de ese poder infinito de Dios, pero en algunas se manifiesta más claramente esa omnipotencia. Miraría a la Santísima Virgen, los cielos, la tierra, los ángeles, toda la corte que rodea el trono de Dios, vería al hombre y sobre todo se vería a sí misma. ¿Dónde vio mejor la fuerza del brazo poderoso de Dios que en la obra de su corazón y de su alma purísima e inmaculada? Contemplaría la encarnación, en la que Dios tuvo que hacer fuerza a la divinidad. Tuvo que hacer violencia a sí mismo para empequeñecerse y achicarse y anonadarse. No pensamos suficientemente en esto. Más de una vez lo he dicho, y me gusta repetirlo, esa frase del Gloria in excelsis Deo. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Agradecemos a Dios por su gloria. Y justamente Dios se tuvo que empequeñecer, exinanivit, se anonadó a sí mismo para realizar la obra de la encarnación y de la redención. Para eso tuvo que hacer la obra única y nunca más repetida, hacer madre suya a una mujer y vaciar en ella todos los prodigios, todas las maravillas de toda la creación, hacerla inmaculada, virgen y madre a la vez. Y su omnipotencia se manifiesta en las obras de la misericordia y de la bondad, pero también en las de la justicia. He aquí otra prueba del poder de ese brazo desplegado de Dios. Y así como para los humildes es toda su misericordia, así para los soberbios es toda su justicia. ¿Y cómo recordaría la Santísima Virgen la diferencia de su exaltación hasta el trono de Dios para ser reina, emperatriz del cielo, con la caída ruidosa de Lucifer desde esas mismas alturas? Dicen los santos padres que los bienaventurados, los que se salven, ocuparán los lugares que dejaron vacíos los ángeles convertidos en demonios. Si Lucifer era el ángel más excelente que creó Dios, ese puesto es el de la Santísima Virgen. La contraposición hasta donde la exaltó Dios, desde la misma altura de la que cayó el demonio. Ella subió por su humildad, aquel cayó por su soberbia. Segunda imagen, derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. La segunda imagen celebra cómo desaloja Dios a los poderosos de sus tronos y cómo ensalza a los que no son socialmente poderosos. Y es la teología de la providencia divina que señala la Escritura en tantos y en tantos casos. Y así como en el verso anterior expuso lo que el Señor hace siempre con los soberbios de mente y de corazón, así ahora nos habla de la vanidad, del orgullo, del deseo de mandar.
Y escuchemos la frase enérgica de María Santísima. A esos el Señor los arrojará de sus tronos y asientos de vanidad y con desprecio los abandonará. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Dios ni siquiera mira la fatua vanidad de la tierra. Qué terrible debe ser ese desprecio divino. Qué espantoso ese castigo que con palabras tan fuertes anuncia la Santísima Virgen. Como ejemplo inmediato lo hemos tenido estos días, si ustedes han leído el Martirologio o la vida de los santos, Santo Tomás Moro, en contrapartida el orgulloso rey Enrique VIII. Uno que cae y otro que es elevado. Tercera imagen, a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Continúa Nuestra Señora cantando esa obra de la providencia de Dios en el mundo. El tercer cuadro parece tomado de una corte oriental. En ella los ricos son admitidos a la presencia del monarca, al que le ofrecen regalos. Pero el monarca, en cambio, para no dejarse vencer en opulencia, les hace presentes mayores. Los pobres no son admitidos ni reciben esos dones. Pero en la obra divina esto no cuenta. Los ricos como tales no cuentan con su influjo ante Dios. Él los castiga y empobrece, mientras que los pobres son socorridos y enriquecidos. Pero todavía más, ¿sí? No acierta la Santísima Virgen a acabar con la humildad. ¿Cuánto la ama? Porque esas palabras son una confirmación o repetición de todas las anteriores. Aquí habla de otra manifestación de la humildad, que es la pobreza. Y habla de la soberbia, que es la abundancia y el regalo. No se trata de una revolución social, como pretenden los progresistas. El gobierno del mundo está en manos de Dios. Y Él ejerce su justicia sabia y libremente. Y en este canto, esos bienes no son específicamente los bienes o la pobreza materiales. En el cántico de Nuestra Señora se trata de los bienes mesiánicos. El Magnificat es una oración mesiánica. Se ve por el tono general del cántico, a María la elige para enriquecerla mesiánicamente. Es lo mismo que cantará luego los bienes prometidos a Abraham, que eran las promesas mesiánicas. Y al fin y al cabo, todo el Antiguo Testamento gira en torno a estas promesas. Y podemos nosotros en el Antiguo Testamento encontrar todas y cada una de estas imágenes. Y llegamos a la tercera y última parte. Con esta obra cumple Dios las promesas hechas a los padres. El tercer pensamiento fundamental lo constituyen los dos últimos versículos. Se confiesa que esas maravillas que Dios obró en María son el cumplimiento de las promesas mesiánicas hechas a los padres. Se presenta una vez más Dios en figura humana, recordándose, haciendo memoria. Después de tantas vicisitudes pasadas en el pueblo elegido, en la historia de Israel, parecería como si Dios se olvidó y que las va a cumplir ahora. Y las va a cumplir para la época que Él las señaló y tal como las anunció. No el mesianismo racial, sino el mesianismo espiritual. Y en realidad ya las comenzó a cumplir, pues ya está el Mesías con su pueblo. Y para eso escogió a Israel. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Recuerda aquí la Santísima Virgen la gran misericordia efectuada con Israel.
Era un pueblo esclavizado a los faraones y el Señor milagrosamente sacó de esa esclavitud, lo llevó a través del desierto, allí le alimentó con el maná del cielo y después de sacarle triunfante de sus enemigos, lo se llevó a la tierra de promisión. Y en fin, le tomó como cosa suya. Le hizo su pueblo escogido, le cuidó como un miembro de su familia, con providencia admirable, etc. Acogió a Israel su siervo. Otros traducen su hijo. En vez de siervo, hijo. Acogió a Israel su hijo. El griego paidos y el latín puerum admiten ambas traducciones. ¿Alude aquí la Virgen al Mesías, Hijo de Dios, a quien le llegaban los tiempos de la encarnación? ¿O alude al pueblo de Israel, a quien Dios acogía y enviándole el Mesías prometido? En realidad caben ambas interpretaciones del nombre de Israel. Este Israel es el Israel universal, el que se prometió a Abraham, ya que en él serían bendecidas todas las gentes de la tierra. Y María no es ajena a este pensamiento cuando reconoce que esta maravilla es la prometida a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, David, y cuando por eso la llamarán bienaventuradas todas las generaciones, esas generaciones que se beneficiarán, como lo enseñaban las profecías, del mesianismo, del Mesías que ella lleva en su seno purísimo. Como se ve, este texto no dice que Dios se acordó de su misericordia, como lo hubiese anunciado a los patriarcas, incluso a Abraham y su descendencia hasta ese momento. No, dice que Dios, según lo había anunciado a los patriarcas, recordó la misericordia prometida a Abraham, a quien había dicho que su descendencia duraría para siempre. Y lo cual concuerda con el hecho de que la Virgen ignoraba el misterio del rechazo del Mesías por parte del pueblo elegido en su primera venida. Podía intuirlo por algunas de las profecías del Antiguo Testamento, pero en concreto no se había producido todavía ese rechazo. María comenzará a conocerlo específicamente 40 días después del nacimiento del niño Jesús, habiéndolo ya en cierto modo practicado con el nacimiento en Belén, oscuro nacimiento, pero sobre todo con la profecía del anciano Simeón el día de la presentación. Concordaba entonces que ese rechazo, y creía como Zacarías, como el anciano Simeón, como los Reyes Magos, los apóstoles y tantos piadosos israelitas que aclamaron a Jesús el domingo de Ramos, que el Mesías sería reconocido por su pueblo. Es lo que esperaba Nuestra Señora, y sin embargo no fue así. Según lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, y así termina el cántico de Nuestra Señora, se trata de la promesa que María había recibido del ángel con respecto a su hijo, según lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Como muchas veces lo hemos dicho, esto todavía no ha sucedido. Por lo tanto, este cántico no solamente es mesiánico, sino que también es escatológico. Se trata del mesianismo espiritual y eterno. Qué bien cumple Dios su palabra. Así lo prometió a Abraham y a sus hijos, los demás grandes patriarcas del Antiguo Testamento, y tal como lo prometió, lo cumplió. No ignoraba él lo que aquel pueblo iba a hacer con sus beneficios. Y no obstante, no se echa para atrás, no deshace su promesa. Dios es fiel en sus promesas. Pero tengamos en cuenta, como dice Nuestra Señora, que esa fidelidad de Dios es por los siglos de los siglos.
Esto es que como cumplió lo prometido entonces, también cumplirá lo que tiene prometido para los últimos tiempos, para después. Resumiendo y concluyendo, qué sublime el cántico del Magnificat. Qué hermosísima la oración de María. Cuántas cosas abarca. El canto de la gratitud de su alma a Dios, el canto de la redención con el cual publica las maravillas, las grandezas de esa obra redentora, el cántico de la humildad. Claramente nos señala el camino que hemos de seguir. No hay otro. Ni ella ni Jesús encontraron ni siguieron tampoco otro. Y tenemos entonces que lanzarnos por ese camino. Tengamos, por tanto, una devoción fervorosa a este sublime cántico y diariamente repitámoslo para alabar, para dar gracias a Dios, como la Iglesia nos enseña, y lo hace de hecho a través de sus sacerdotes, sus religiosos, religiosas, en la oración de vísperas. Todos los días nos manda recitar la oración de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordados misericordiae sicut locus est appares nostros, amamet seminius in secula. Gloria Patri et Filio et Spiritus